avanza el cronograma para las elecciones de 2025 y es importante la capacitación para los candidatos y también para los ciudadanos que van a tener en sus manos una decisión absolutamente importante tomando en cuenta la situación de crisis en diferentes ópticas que atraviesa el país. Está en manos de cada uno de los ciudadanos el cambiar los destinos de esta nación y los candidatos necesitan capacitarse para que puedan presentar con mayor claridad, con lucidez, con realidad sus propuestas de campaña. ¿Cómo avanza la capacitación a los mismos? Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio, mi estimada Licenia, mi estimado Washington. Y por supuesto, un saludo cordial a todos los radioescuchas. Efectivamente, desde el Instituto de la Democracia, nosotros hemos iniciado el día 8 de octubre con la segunda fase de un proyecto que es denominado Planificación para el Ejercicio de la Democracia Representativa. ¿En qué consiste esto? Esta segunda fase se trata de dotar a las organizaciones políticas, a los miembros, jefes de campaña, afiliados, adherentes, ¿de qué? De herramientas prácticas, de herramientas teóricas que puedan justamente fortalecer las líneas de acción que fueran trazadas por ellos en sus planes de trabajo. La primera fase de este proyecto, nosotros a través de una guía metodológica que nosotros desde el Instituto elaboramos, contribuimos justamente en cómo poder elaborar de manera correcta, de acuerdo al artículo 97 del Código de Democracia, estos planes de trabajo. Esta segunda fase, en cambio, consiste en dotar de estas herramientas prácticas y teóricas. Es decir, hablamos de conocimientos mucho más profundos sobre la normativa de participación política, sistemas electorales, métodos de adjudicación de escaños, listas cerradas y bloqueadas. En esta segunda fase estamos trabajando en coordinación con el Consejo de Comunicación también. Eso a su vez es importante resaltar, ellos en el marco, por supuesto, de sus competencias y atribuciones constitucionales y legales. Ellos abordarán temas de libertad de expresión, responsabilidad ulterior y violencia política de género. Hay como capacitar a los candidatos también, como para que entiendan que, por ejemplo, no pueden hacer campaña anticipada. No entienden. Claro que dice sí. La ley que no pueden, pero siguen haciendo. ¿Cómo les capacitamos? ¿Cómo les hacemos entender? Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, yo tengo que, en primer lugar, ser muy honesta y decir que el compromiso y la receptividad que hemos tenido por parte de las organizaciones políticas ha sido muy alta, muy buena, tanto en la primera fase como en esta segunda fase que iniciamos efectivamente aquí en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, y la cual vamos a replicar en 11 provincias más del país. ¿Por qué 11 provincias? No significa que solamente se queda el mensaje ahí, sino que son 11 provincias sedes que hemos escogido, pero para que también toda la ciudadanía, todas las organizaciones políticas puedan acudir, por supuesto, a la que le quede más cercana. Es importante mencionar que a través de los medios de comunicación, como me encuentro el día de hoy, es importante que se difundan estas actividades académicas que estamos llevando a cabo del Instituto de la Democracia, que las organizaciones políticas conozcan justamente de cómo poder trazar estas líneas de acción. Yo siempre he dicho que las necesidades son infinitas, pero el tiempo de gestión que van a tener en el caso de ser electos sus candidatos es mínimo y los recursos económicos también. ¿A qué candidatos están impartiendo esta capacitación? ¿Candidatos a asambleístas, candidatos a presidente, vicepresidente? ¿A quiénes? ¿Cuántos están recibiendo esta capacitación? Efectivamente, estimada Licenia, recordemos que los comicios de febrero del 2025 tenemos distintas dignidades que vamos a escoger como electorado. Tenemos presidente, vicepresidente de la República, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, tenemos los asambleístas del exterior y por supuesto parlamentarios andinos. Esto va dirigido para cada uno de ellos. Es más, a las capacitaciones han ido los propios candidatos a poder capacitarse, a poder justamente recibir o adquirir estos conocimientos por parte del Instituto de la Democracia. Es por eso de que menciono y reitero que el compromiso por parte de las organizaciones políticas ha sido alto. Todos los candidatos, todos los precandidatos y recién han sido calificados. En este caso me parece que 12, 13 binomios. Todos han ido ya a capacitarse, aunque no han sido todavía calificados. ¿O cómo funciona? ¿El CNE califica al binomio y una vez que ha sido calificado ya tiene esa aprobación allí, acuden a la capacitación? No. En la primera fase nosotros hablamos de precandidatos. ¿Por qué? Porque en la primera fase, justamente por el tiempo mismo en que llevamos a cabo estos talleres, recién estaban en esta fase de la presentación de los planes de trabajo, que es un documento habilitante necesario para la inscripción de candidaturas.
En esta segunda fase, en cambio, ya estamos hablando, es decir, posterior al 2 de octubre, cuando ya se finalizó el tema del plazo para la inscripción de candidaturas. Entonces, ¿qué pasa? Pero recordemos que es hasta el 30 de diciembre en donde el Consejo Nacional Electoral recién tendría una lista oficial de quienes van a ser los candidatos de cualquiera de las dignidades, obviamente, a las que se presenten para los comicios del año 2025. Ahorita lo que ya ha promulgado el CNE es una lista oficial de la dignidad de presidente y vicepresidente de la República, pero falta, por supuesto, las otras dignidades. La capacitación es, digamos, operativa, ¿no? Para cómo uno desenvolverse en el proceso, pero no es conceptual. ¿O sí? No. ¿Cómo entender esa capacitación? Porque, gracias por la pregunta. Porque le pregunté antes. Es importante distinguir eso. Son una de las capacitaciones que realiza el propio Consejo Nacional Electoral, que esas sí son un poco más operativas, de acuerdo a las fases del propio proceso electoral, y otras son las que nosotros llevamos a cabo desde nuestro propio ámbito, que es netamente académico, y que sí son más conceptuales y más de fondo. Es por eso que yo traía a colación el tema de método de adjudicación de escaños, hablando de que antes hablábamos de un método de Hunt, ahorita hablamos de un método de Webster, de las listas cerradas y bloqueadas. Recuerden que antes se podía votar por el candidato A, el candidato B, el candidato C, ahora se vota por lista, por supuesto, ¿no? Nosotros hacemos mucho énfasis en el tema de los principios democráticos que tienen que cumplir las organizaciones políticas. ¿A qué me refiero con esto? Principios de paridad de género, inclusión del 25% de jóvenes, tanto para la conformación de listas como para el encabezamiento de listas. Eso es lo que nosotros estamos reforzando a través de estos talleres. Por eso yo, cuando hago referencia a estas herramientas que son metodológicas en cuanto a teorías y prácticas, también por supuesto se hace alusión a cuál es el contexto político actual. Cada proceso, cada comicio es completamente distinto. Entonces, por supuesto, nuestro énfasis, nuestra motivación es educar a la ciudadanía, educar al grupo objetivo. Ahorita estamos con organizaciones políticas, pero no implica que nosotros solamente nos limitamos o nos cerramos a este grupo objetivo. Nosotros trabajamos con personas con discapacidad, personas adultos mayores, trabajamos con migrantes, con grupos de mujeres, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales juveniles. Entonces, nuestro grupo objetivo realmente es muy amplio, sino que para ahorita las capacitaciones que estamos realizando son organizaciones políticas. ¿Estas capacitaciones son de obligatorio cumplimiento para los precandidatos o los candidatos, o es opcional? Es decir, ustedes no tienen la facultad de obligarles a que asistan a esta capacitación. Sí, efectivamente. Hay que enmarcar que nosotros realizamos invitaciones por parte de las delegaciones provinciales electorales que trabajan de manera conjunta con nosotros. Entonces, y es por supuesto que por eso reitero que el compromiso es alto, porque no es obligatorio para las organizaciones políticas acudir. No obstante, pese a no ser obligatorio, están yendo a las provincias justamente a recibir estas capacitaciones, y es por eso que yo reitero y aplaudo justamente este compromiso por poder fortalecer la democracia en el país, convertirla mucho más sólida, más participativa, mucho más inclusiva, que es lo que nosotros nos estamos enrumbando. Mónica, usted decía que están haciendo estas capacitaciones en 11 provincias del país. ¿Por qué no en las 24 por un lado, y por otro hasta cuándo se extienden este proceso de capacitación? Sí, efectivamente. Este es un proyecto grande que tiene dos fases. La primera fase ya culminó porque se trataba justamente de orientar a la elaboración de los planes de trabajo, que es un documento habilitante previo a la inscripción de candidaturas. Esa va a la par de esa fase electoral. Esta segunda fase es justamente ya de herramientas ya mucho más técnicos, mucho más con conceptos más de fondo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué con 11 provincias sede? Y eso es algo importante recalcar, sede. No significa que exclusivamente en esa provincia, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, recursos económicos también limitados, tiempo también está limitado. No obstante, en mi gestión nosotros trabajamos mucho en territorio. Todas las voces son importantes en una democracia, y qué mejor que ir a territorio para poder escuchar las voces y las necesidades, identificar esas necesidades reales que tienen. Entonces, por ejemplo, hemos empezado en la provincia de Pichincha. La próxima semana estaremos en Tungurahua, estaremos en Chimborazo, estaremos en Santo Domingo, vamos a ir a Guayas, vamos a ir a Suay, vamos a ir a Manabí, vamos a ir a Pastaza, vamos a ir a Napo, vamos a estar en Los Ríos. Son algunas provincias que hemos tratado justamente de seleccionar, ¿no? No obstante, señalo y reitero, es importante a la ciudadanía y organizaciones políticas que se encuentren cercanas a las provincias que vamos a acudir, que por cierto, el cronograma en cuanto a las actividades que vamos a realizar se encuentran en la página web. Ese cronograma no se ve alterado por los cortes de energía eléctrica, porque vamos a enfrentar desde el día de hoy 10 horas de racionamiento de energía eléctrica en todo el país.
y ustedes van a visitar 11 provincias y tienen un cronograma establecido en una presunta normalidad, pero ahora enfrentamos una realidad totalmente distinta. ¿Esos cronogramas se van a mantener? ¿Cómo van a hacer para cumplirlos con cortes de energía de por medio? Sí, efectivamente, es un trabajo de coordinación. Insisto, es un trabajo que estamos realizando con las delegaciones provinciales electorales, porque el trabajo es... ¿Tienen plantas las delegaciones provinciales electorales? ¿Los realizan en las delegaciones provinciales electorales? ¿O en qué locales hacen las capacitaciones? Sí, muchas gracias por la pregunta, para que la ciudadanía esté informada. Es importante mencionar que dependiendo del aforo que se mantenga, por la gran cantidad de personas que van, estamos hablando de más de 100 personas por el aforo que se mantiene. A veces, por ejemplo, no es posible. Ayer estuvimos en Manabí, por ejemplo, con un foro que lamentablemente tuvimos que pedir a las personas que ya no ingresen porque ya estábamos ya con cupo demasiado lleno. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita en coordinación, en virtud de esta situación que es de conocimiento público, que se está dando por el tema de los apagones a nivel nacional, por supuesto, estamos coordinando para ver de qué manera se pueda mantener la normalidad en cuanto a la realización de los talleres. No obstante, de surgir algún evento adicional que por obvia situación no se pueda prever por parte de nosotros como Instituto de la Democracia, informaremos oportunamente. Se hablará, me supongo, también el tema de cómo se integran las mesas en términos de que haya suficiente atención, digamos, para controlar un eventual fraude electoral, que la gente está reclamando y está pidiendo control electoral básicamente. Y ahí le vuelvo a insistir en el tema de cómo hacerle entender a la gente que no se puede hacer campaña anticipada, que no se puede utilizar recursos públicos para esa campaña, como ya está sucediendo. Mire que ahorita la gente me está escribiendo, o nos está escribiendo acá a la radio, y justamente nos preguntan eso. Están haciendo campaña anticipada, utilizando recursos públicos para estas campañas, y nadie dice nada. Habrá que hacerles entender entonces a los capacitados, sí, de que eso no es, que está prohibido. Sí, bueno, gracias. O harán en el mar. Sí, gracias, estimado Washington, por la pregunta. Es importante mencionar que yo tengo varios años justamente en la función electoral, no en el Instituto de la Democracia, pero sí en la función electoral, y conozco del tema que usted justamente me hace referencia, pero también es importante mencionar que las competencias constitucionales y legales, hablando específicamente de las previstas en el Código de la Democracia, están justamente destinadas para el Consejo Nacional Electoral como máximo órgano en sede administrativa, el Tribunal Contencioso Electoral como máximo intérprete, por supuesto, de la Constitución en temas electorales, por supuesto, y el Instituto de la Democracia, que es el cual yo encabezo desde la parte académica. Ahora bien, las preguntas que usted hace relación tienen que ver con el ámbito de esas dos instituciones. No obstante, sí me gustaría solamente por tema de conocimiento general indicar que el Tribunal Contencioso Electoral no conoce ningún tipo de infracción electoral de oficio. Es decir, tiene que ser denunciado de manera expresa, por más que los jueces electorales... Así sea evidente, como la que ocurrió ayer, por ejemplo, que en medio de una ceremonia pública por el aniversario de la independencia de Guayaquil se hizo campaña por el presidente, que además es candidato. Insisto, el Tribunal Contencioso Electoral no conoce de oficio. Hay que hacer la denuncia. Hay que hacer todo mediante denuncia, exactamente. ¿Hasta cuándo se van a extender las capacitaciones? Eso no me ha contado. Hasta el 29 de noviembre del año en curso vamos a culminar en la provincia de Los Ríos, justamente en el cantón Babahoyo. Vamos a llevar a cabo la última capacitación con respecto a esta segunda fase de herramientas estratégicas para el éxito político. Insisto, para mí es muy importante contar con el apoyo de todos ustedes, medios de comunicación, para que se pueda efectivamente difundir las actividades académicas que nosotros estamos llevando a cabo, siempre en fortalecimiento de la democracia. Y por supuesto, yo siempre digo que sin mujeres y sin jóvenes no hay democracia.